Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Amados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Ecuador está de fiesta. Recordamos la independencia de nuestra patria. El 24 de mayo, tropas colombianas, venezolanas y ecuatorianas en el Pichincha alcanzaron, por medio de las armas, que nuestro país deje de ser esclavo de la corona española. Pregunto yo, el día de hoy debemos también alcanzar la libertad. Estamos viviendo una situación política y económica muy difícil, con elevados niveles de violencia, elevados niveles de delincuencia y asesinatos, pero los cristianos y los no cristianos tenemos un problema mucho más grave. Y vamos a ver a qué problema nos referimos en 1 de Juan, capítulo 8, versículos 44 y 45. 1 de Juan, capítulo 8, versículos 44 y 45. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Amados hermanos, pienso sin temor a equivocarme que este es el problema más grave que tiene la humanidad. Deseos de homicidio, deseos de mentir, deseos de vanagloria. El pecado tiene una paternidad y se llama diablo.
Cuando las personas pecan de manera intencional, son hijos del diablo. Y nosotros tenemos la necesidad imperiosa de alcanzar esa libertad, de esa paternidad. Debemos preocuparnos sobremanera por esto. ¿Por qué? Cuando Jesús le dice a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, se está dirigiendo a personas creyentes. Él se está dirigiendo a los maestros de la ley, se está dirigiendo a los fariseos y a ellos que conocen de Dios y enseñan de Dios. Les dice, tu padre es el diablo y los deseos de tu padre es lo que debes o tienes que hacer, porque esa es su herencia. Cuando una persona peca, amado hermano, sabiendo que ofende a Dios, sabiendo que ofende al prójimo, sabiendo que Dios lo está viendo, está gritando a los cuatro vientos, soy hijo de Satanás. Y nosotros tenemos que hacer conciencia de eso y tenemos que libertarnos. ¿Cómo sabemos cuáles son las cosas que nos hace tener esa paternidad maligna? Veamos el libro de Gálatas, capítulo 5, del 16 al 21. Libro de Gálatas, capítulo 5, del 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Galacia, y recalco a quien le escribe porque ellos eran galos, franceses, si quiere hacer una extrapolación con los tiempos. Eran tipos rubios, muy altos, fornidos, muy tatuados, con aretes, porque eran galos. No le hace ninguna observación a su forma de vestir. No le hace el apóstol Pablo ninguna observación a los tatuajes que tenían por costumbre ancestral. Pero ¿qué observaciones hace? Que si hacen las cosas para satisfacer la carne pecaminosa, son enemigos de Dios y no van a heredar el reino de los cielos. Y hay pecados muy notorios, y empieza diciendo el apóstol Pablo: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todo pecado sexual escandaloso hace que tú seas enemigo del Espíritu y no heredes el reino de los cielos. Amados hermanos, no hay película pornográfica pequeña. Todo lo que es inmundicia, Dios lo condena. El sexo está estipulado que sea solo dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, usted está ofendiendo a Dios. Debemos recordar que este cuerpo fue comprado por sangre, por la sangre de Jesús, y es un templo del Espíritu Santo. Cuando el sexo es fuera del matrimonio, contrario a la voluntad de Dios, usted está teniendo por inmunda la sangre de Jesús y el cuerpo que le pertenece al Señor, porque este cuerpo le pertenece al Señor. Luego continúa diciendo el apóstol Pablo:
idolatrías y hechicerías, cosas muy practicadas el día de hoy. ¿Qué hacen nuestros jóvenes cuando conocen una chica? ¿Cuál es tu signo del zodiaco? A ver si somos compatibles. Amados hermanos, seguimos practicando hechicerías, idolatrías solapadamente. Por ahí escucho en la televisión y veo que hay consejeros astrológicos. ¿Cómo están los astros y si son favorables? Y no nos sometemos de rodillas a Dios a preguntarle cuál es tu voluntad. ¿Qué puedo hacer para buscar la gloria de Dios? Cuando nosotros buscamos signos del zodiaco, juego del tarot, café o cualquier cosa de esta, es hechicería. El día de hoy, los equipos de fútbol y los políticos son motivos de idolatría. Y cristianos ofenden porque la persona le gusta a otro equipo o tiene otro candidato. ¿Y se les ha caído la Biblia? A usted le gusta un candidato, bien sea, y al otro le gusta otro candidato, bien sea. Son sus criterios, errados o no, eso lo sabrá Dios. Pero no podemos, so pretexto de afinidades, ofender, teniendo a los equipos deportivos y a los políticos de turno en un puesto de ídolos. Usted vea las redes sociales, muchos creyentes ofenden porque no comparten su forma de pensar. Luego continúa diciendo el texto sagrado, mis amados hermanos, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Pelear es ofender a Dios. No me llevo con tal o cual persona, no me llevo con tal o cual hermano. Y yo pregunto, si Cristo te salvó, ¿de qué te salvó si sigues siendo peleón? ¿De qué te salvó? Si sigues ofendiendo, si sigues insultando, peor cuando es a nuestras amadas esposas, que deben ser tratadas como vaso frágil, conforme al texto sagrado. No puede existir enemistad, pleito, celo, ira, contienda y divisiones en el pueblo de Dios. Nosotros somos imitadores de Jesús, o es lo que deberíamos ser imitadores de Jesús. Las iglesias cristianas, preocupadas por el poco impacto del evangelio, tienen diversos métodos evangelísticos, métodos implosivos, método explosivo, método Andrés, por decirle los más comunes. Va usted a un seminario de alguna denominación evangélica y le van a enseñar estos métodos, pero ninguno funciona como debería ser, porque el problema no es el método, el problema es que los cristianos no se parecen a Jesús. ¿Qué persona no creyente va a querer entrar a una iglesia o a un grupo de personas que están peleando entre ellos, que cometen pecado de manera encubierta? No atraemos a nadie, más bien hacemos que la gente quiera apartarse del evangelio. Y tristemente hay un dicho: los hermanitos son más dañados que el mismo diablo, porque pecamos y peleamos terriblemente. Herejías, envidias, homicidios y borracheras se cometen en el pueblo de Dios. Estamos muy preocupados por la forma, que si lleva corbata, que si el vestido es largo. Y el apóstol Pablo no le hace ninguna observación a los gálatas, a pesar de racialmente ser galos y racialmente usar tatuajes, aretes. No les hace la observación, pero sí les hace la observación de una vida sin pecado. Y les recalca que si tú pecas no vas a heredar el reino de Dios. Así seas miembro del grupo, así seas parte de la asamblea de los creyentes. Eso es fundamental. Muchos hermanos dicen: yo sé que tengo este pecado, pero no puedo librarme. Tengo combatiendo con este pecado años y décadas. Pero Jesús nos dice cómo debemos hacerlo.
Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 8, del 31 y el 32. Evangelio de Juan, capítulo 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seríais verdaderamente mis discípulos y conoceríais la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Usted conoce la palabra del Señor? Debe permanecer en la palabra de Dios, debe vivir la palabra de Dios. La palabra de Dios no es letra muerta, la palabra de Dios es para vivirla. Es para vivirla. No lo que yo creo, lo que yo considero, no lo que puede ser. No, mi amado hermano. Nosotros no estamos para discutir con Dios, estamos para obedecer a Dios. Lastimosamente no tenemos claro cuál es nuestra realidad. Somos polvo. Hoy está vivo, mañana quién sabe. Lo que usted tenga como sublime o maravilloso es basura ante los ojos de Dios. Y peor aún, no tiene valor o no ha valorado usted correctamente las cosas importantes de la vida. Las personas se matan por carros, haciendas, casas. Se matan. Peleas entre hermanos por la herencia. Un pedacito de tierra quieren sacarle plata hasta bajo las piedras. ¿Y qué es lo realmente valioso? Tiene a su madre viva, tiene a su padre vivo, tiene a sus hijos y a sus nietos bien. Eso es lo valioso. Póngale dinero a esos seres queridos, póngale un valor económico. Es imposible ponerle un valor económico, porque son las cosas realmente importantes. Entonces, si Dios le ha dado lo importante, ¿cuál es la desesperación de pecar? ¿Cuál es la desesperación de pecar? Porque la raza humana ha demostrado que no es inteligente. Quiere divertirse destruyendo su cuerpo, su vida y su familia. Peor aún, mis amados hermanos, no permanecemos en la palabra porque no la conocemos. Medio leemos una línea y de ahí queremos armar todo un estudio bíblico y no profundizamos en la palabra de Dios. Jesús llama la atención a los fariseos, a los saduceos, a los doctores de la ley. No conocían la ley, no la conocían, porque estudiaban más mandamientos de hombres, concilios de hombres. Veamos el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Nunca olvidé esto. Yo me olvidaré de tus hijos. Amados hermanos, la Biblia hay que estudiarla, hay que entenderla. Si nosotros no estudiamos Biblia, vamos a creer cualquier cosa que se nos diga. En el siglo XXI hay infinidad de iglesias, pero ¿qué se enseña? Amados hermanos, estamos viviendo lo mismo que vivió el pueblo de Israel en el tiempo de Oseas. No había conocimiento de la palabra de Dios. Las personas buscan emociones, buscan avivamiento, buscan sentirse bien, buscan no asambleas de Dios, sino verdaderos circos. Verdaderos circos donde el pastor suba, baja, brinque, se emocionen. Ya las personas que le dan la bienvenida están disfrazadas. Y no hay conocimiento de la palabra del Señor. Y se dice eso, dice la Biblia, y no puede ser señalado el capítulo y el versículo porque no se conoce la palabra de nuestro Dios. Y nosotros tenemos que conocerla para poder vivirla. Si no la conocemos, ¿qué va a vivir? Veamos la carta a Santiago, capítulo 1, del 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre
que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando se escribe a Santiago, se dice, puedes escuchar la palabra, pero tienes que vivirla, tienes que estudiarla, tienes que practicarla. Que las personas puedan ver en nuestra conducta la Biblia. Sí, puedan ver cómo actúa un hijo cristiano con respeto y amor a su padre, viendo a los hijos de los cristianos. Cuando vean cómo actúa un padre cristiano, cuando vean cómo actúan los padres de la iglesia, cuando vean una mujer cristiana, cuando vean a nuestras esposas, cuando vean a nuestros jóvenes y señoritas castos y puros esperando el tiempo de Dios, cuando vean a nuestros jóvenes, porque nuestra conducta es la única Biblia que muchas personas van a poder leer. Amados hermanos, estamos en esclavitud. La mayor parte del mundo, empezando por los cristianos, no conocen Biblia. Peor vivirla. Buscamos emociones, buscamos un evangelio que nos haga sentir bien y no buscamos salir de la esclavitud que nos tiene Satanás, usando como grillete los deseos de la carne. Muchos de los presentes me dirán, eso se refiere a los no creyentes, eso debe ser para las personas que viven sumidas en el pecado. Veamos qué dice Jesús en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, del 39 al 41. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuiseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿A quién se dirige? A los orgullosos religiosos, a los que creen que por pertenecer a un grupo religioso están bien con Dios. Hay muchos que dicen, eso debe ser dicho, debe ser predicado. ¿A quiénes? A los pecadores, a las prostitutas, a los borrachos. Pero Dios se está dirigiendo a nosotros. Tenemos que desesperarnos por independizarnos de Satanás y de cualquier pecado pequeño o grande que tengamos contra nosotros. Amados hermanos, es imperioso. Así como nuestros próceres dieron su sangre en el Pichincha por la independencia, nosotros debemos luchar día y noche por nuestra independencia. Cuidado entre nosotros. Va a haber orgullo y vamos a pensar que estamos bien con Dios. Los invito a abrir el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 7, del 1 al 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Les preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito,
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La palabra de Dios tiene el poder de librarnos de Satanás si nosotros la estudiamos y la ponemos en práctica. La palabra de Dios debe ser la guía de nuestra vida para que todos puedan leer nuestra conducta, para que todos quieran saber de Jesús. Usted hoy día tiene un reto: salir de la esclavitud de Satanás. Los judíos y los fariseos estaban esclavizados porque vivían mandamientos de hombre. Yo le invito en este día: libérese de la esclavitud del pecado, estudie la palabra de Dios, póngala por obra y deseche mandamientos de hombres. Amén, hermanos. Amén. Adelante en Cristo, siervos de Jesús.